Buenos días, bienvenidos a la sesión de asesoría académica del curso de física correspondiente a la semana 8. Estoy para resolver sus preguntas, dudas, en caso de que ustedes deseen participar. Si no hay participantes, yo voy a resolver los problemas propuestos en principio o domiciliarios. Y luego de un problema domiciliario, a continuación haré un problema de clase, de modo que hago un problema tanto domiciliario como un problema de clase cada 15 minutos. Si al momento de ingresar estuviera hablando, por favor, interrúmpame en cualquier momento. Sí, por favor, no se hagan problemas, simplemente me interrumpen en cualquier momento. Pasa un minuto y es tiempo de que yo explique el problema número 1 domiciliario. En principio, solamente el enunciado. A partir de la tercera ley de Newton, se explica que cuando se dispara una bala por medio de un revólver de masa M mayúscula, como se muestra en la figura, hay fuerzas internas de igual magnitud y opuestas en el sistema revólver y bala. Si la masa de la bala es M minúscula igual M mayúscula entre 200 y su velocidad de salida es v de la bala igual 400 metros por segundo, determine la velocidad de retroceso del revólver. Desprecie las fuerzas externas sobre el sistema. Ese es el enunciado formal. Se ve esquemáticamente un revólver que dispara una bala. Entre la masa de la bala y la masa del revólver me dan una correlación. M minúscula de la bala es igual a M mayúscula del revólver entre 200. ¿Sí? Más o menos eso es la correlación. Entonces, resolvamos el problema. Vamos a la solución de este problema. A partir del principio de conservación de la cantidad de movimiento, se debe cumplir que la cantidad de movimiento antes de la interacción debe ser igual a la cantidad de movimiento luego o después de la interacción. Hay un antes y un después del disparo. Es decir, cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final, necesariamente, entendiéndose que son conceptos estrictamente hablando vectoriales. Antes de la interacción, antes de disparar el revólver, obviamente, como no hay velocidad ni para la bala ni para el revólver, la cantidad de movimiento es cero. Luego de que se dispara, tenemos la masa del revólver, M mayúscula, por la velocidad del revólver, V sub R, más masa de la bala, M minúscula, por velocidad de la bala, V sub B. Por álgebra podemos cambiar uno de los miembros, uno de los términos al otro lado con el signo cambiado. Entonces tengo M del revólver por velocidad del revólver es igual menos M de la bala por velocidad de la bala. En una línea, si yo deseo la velocidad de retroceso del revólver, esto será igual álgebra menos M minúscula entre la masa M mayúscula por la velocidad de la bala, álgebra básica. Y poniendo los datos, porque me dicen que la masa de la bala es M del revólver entre 200, estoy incluyendo eso en el numerador del segundo miembro. Obviamente, los valores de M mayúscula se van y me queda menos 400 entre 200 menos 2 metros por segundo. La respuesta a este problema es A de avión. Espero un minuto para cualquier duda
que tengas en caso de no haber participantes, yo continuaré con la solución del ejercicio número 1, ya no domiciliario, sino de clase. Ok, este es el problema de clase. Empecemos con el número 1. Por favor, insisto, si entras, simplemente me interrumpes en cualquier momento. Este es el problema planteado. Dos bolas A y B de masas iguales, M igual 200 gramos, se mueven sobre una mesa horizontal con velocidades V sub A igual menos 8i y V sub B igual menos 6j en metros por segundo, como se muestra en la figura. Está el móvil A, de lo que se deduce es que la velocidad en ese sistema de coordenadas x, y que se ha prefijado está orientado hacia la izquierda. La bola A se esquematiza de azul. Y para la bola B de naranja, su velocidad está en una dirección ortogonal a este plano, ¿no? V sub B, en el eje J, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento resultante del sistema. Estamos viendo la mesa de un lugar y la vista es superior. Desde la perspectiva, ¿no? Se ve en superior. Esquemáticamente, al sumar la velocidad del primer cuerpo, V sub A, con su masa, se tiene la cantidad de movimiento P sub A. Son cantidades vectoriales, esto tiene que haberlo dicho el docente. Se debe sumar más la cantidad de movimiento del móvil B de naranja y la cantidad de movimiento resultante es este vector de amarillo. Sumando vectorialmente, obviamente, triángulo de 3, 4, 5, la cantidad de movimiento total del sistema, teoría, es cantidad de movimiento del cuerpo A más cantidad de movimiento del cuerpo B, vectorialmente hablando. Ya concentrado para hablar de cantidad de movimiento es masa del cuerpo A por V sub A, la velocidad de este cuerpo A, más masa del cuerpo B, por V sub B, la cantidad de movimiento del cuerpo B. Masa es común porque las masas son iguales, se extrae y queda V de A más V de B dentro del paréntesis. Dando valores, la cantidad de movimiento del sistema es 2, la masa del cuerpo expresado en sistema internacional, no 200 gramos, sino 0,2 kilogramos, por la suma de velocidades, menos 8i más 6j. Si me piden solamente la magnitud de la cantidad de movimiento de este sistema, es 0,2 magnitud de raíz de menos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿no? Sus catetos son ortogonales, forman un triángulo que es clásico y en magnitud la cantidad de movimiento es 0,2 por 10. Esto es 2 kilogramos por metro por segundo. La clave del problema es A de avión. Nuevamente sigo esperando, espero un minuto y si no hay participantes, haré un poco de teoría de esta semana y luego volveré a resolver problemas, pero esta vez no, número 2. Por si entras y tienes problemas con el micro, deja tu pregunta en el chat que ya lo he habilitado. Estoy leyéndolo en forma continua. Bien, si no hay preguntas, vamos a la teoría, por favor. La teoría de esta semana. Esta semana el profesor de teoría debe hacer una revisión clásica de dos temas, cantidad de movimiento, lo que incluye choques,
y gravitación universal. La primera parte es cantidad de movimiento, también incluye el tema de impulso y todo tipo de colisiones. Eso es lo que se debe hacer esta semana. Lo primero que debe definirse es el concepto de cantidad de movimiento lineal, que es una cantidad vectorial que muestra el estado de movimiento de un cuerpo, ¿no? Operativamente, la cantidad de movimiento P vectorial es igual a la masa escalar por la velocidad vectorial. Aquí se muestra un cuerpo de masa m, puede ser un auto de 1000 kilogramos, que tiene una velocidad v. En esa dirección se tiene también la cantidad de movimiento p. No, por favor. De acuerdo en la dirección del vector v, este vector de morado, está el vector cantidad de movimiento. En el sistema internacional, la unidad de medida de cantidad de movimiento es kilogramo por metro por segundo. Algunas observaciones son relevantes a este tema. El cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo o sistema se expresa así. Delta de P, esto es delta de P, es masa por velocidad final, cantidad de movimiento final, menos masa por velocidad inicial, cantidad de movimiento inicial. Sí, es la primera observación. Además, para un sistema de varias partículas, la cantidad de movimiento del sistema es igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. Obviamente que esta es una suma vectorial. Normalmente en los últimos 50 años de Pre-San Marcos, el examen de admisión, la PRE solamente tiene 30 años, se han propuesto sumar máximo dos cantidades de movimiento. En algunos casos, una vez cada 10 o 15 años, se ponen tres cantidades, tres cuerpos, y hay que sumar la cantidad de movimiento de tres cuerpos. Pero en la universidad se va a dar para un sistema de partículas, ¿no? Eso es a nivel universitario. Segunda ley de Newton y cantidad de movimiento lineal. La ley de Newton, la segunda ley de Newton, tal como fue expresada, relaciona la fuerza aplicada con la variación de cantidad de movimiento. Esta fue la forma como Newton expresó su segunda ley. La fuerza es variación de cantidad de movimiento en el intervalo de tiempo. Correlaciona vectorialmente esos conceptos. Del concepto anterior, que relaciona la fuerza, cantidad de movimiento y el intervalo de tiempo, se deduce el concepto de impulso. Un impulso es una cantidad vectorial que me indica la acción de una fuerza media resultante durante un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo normalmente es pequeño, un décimo, un centésimo o un milésimo de segundo. Como es un intervalo de tiempo muy pequeño, esta palabra impulso ha sido usada mucho en la psicología para decir que es algo que no se puede pensar. El impulso es algo que se realiza instintivamente. A nosotros nos interesa saber que el intervalo de tiempo es muy pequeño, o un décimo de segundo, o un centésimo de segundo, o un milésimo de segundo. Todo impulso es producido por una fuerza, cuyo efecto neto es el cambiar la cantidad de movimiento del sistema. El impulso es igual la fuerza por el intervalo de tiempo. Observen la raqueta de tenis. Golpea la pelotita y en la dirección de la fuerza aplicada está vectorialmente este impulso de azul. En el sistema internacional, el impulso tiene unidades de fuerza Newton por tiempo segundo. No se le asigna un nombre, solamente tienes que recordar. La fuerza varía en una forma arbitraria. Esto de amarillo es
la variación de la fuerza, que es muy particular, tiene una fuerza máxima y luego llega a cero. Pero aquí lo relevante, el área bajo la línea de la fuerza media, y esto es cálculo integral, por el intervalo de tiempo, me da exactamente igual al área de la línea amarilla sombreada, porque en la gráfica de fuerza como función del tiempo, el área bajo la gráfica es numéricamente igual al impulso. Tú calculas el área bajo la gráfica de esta curvita de amarillo y es igual al área bajo la gráfica de la fuerza media, que esta línea de azul es fuerza media, por intervalo de tiempo y eso nominalmente es igual al impulso. Bien, lo vamos a dejar ahí, por favor. Voy a continuar resolviendo el problema número 2. Primero de domicilio, por favor. En cualquier momento me interrumpes si ingresas. Bien, la pregunta 2. El enunciado en un minuto, una esfera de 1 kilogramo que se mueve con una rapidez de 1 metro por segundo y colisiona frontalmente con otra esfera de 2 kilogramos que tiene una rapidez de 2 metros por segundo, como muestra la figura. Seguido, aparte, si la esfera de 2 kilogramos transfiere todo su impulso a la esfera de 1 kilogramo, ¿qué velocidad tiene la esfera de 1 kilogramo después de la colisión elástica? Vamos a la solución del problema. No, obviamente hago uso de principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes de la interacción o colisión debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la interacción. Es decir, cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión, M1V1 más M2V2, esa es la cantidad de movimiento del sistema rojo y azul, antes de, debe ser igual a M1V sub 1 prima más M2V sub 2 prima. V sub 1 prima y V sub 2 prima son los valores de la velocidad de las partículas 1 y 2 después de la colisión, posteriores a la colisión. Bajo ese criterio se asigna valores. Masa 1, 1 kilogramo. Velocidad 1, más 1, vectorialmente hablando, porque la velocidad es un concepto vectorial. Más masa 2, 2 kilogramos. Por la velocidad, como va no a derecha sino a izquierda, se pone menos 2. Esto es relevante, por favor. Debe ser masa 1, 1 kilogramo, por V sub 1 prima. Como no lo conozco, lo pongo así, ¿no? V sub 1 prima, esto es lo que yo quiero calcular, más el otro término es 0. ¿Por qué? Lo que se dice, ¿no? La esfera de 2 kilogramos transfiere todo su impulso a la esfera de 1 kilogramo. O sea, se queda sin nada de energía, ni impulso, ni nada, ¿no? Por eso esta cantidad de movimiento es 0. Para el segundo cuerpo, para la segunda pelota, la de azul. Se resuelve y obviamente tenemos 1 menos 4, porque el segundo término es menos 4 en el primer miembro, y tenemos B1' es igual menos 3 metros por segundo al cuadrado. La clave, la respuesta a esta pregunta C de casa. Me detengo para ver si hubiese participantes o hay alguna pregunta. Al parecer no la hay y entonces espero un minuto. Luego de un minuto resolveré la pregunta número 2. Fin.
No hay participantes, entonces resuelvo la pregunta número 2. Es esta. Primero el enunciado en un minuto. Un pez de masa M mayúscula igual 2,5 kilogramos que se mueve en la dirección del eje positivo X con una velocidad v igual 0,8 metros por segundo positivo, se traga a otro pez de masa M minúscula igual 1 kilogramo que se mueve en dirección contraria. Si al momento de tragarlo ambos peces se quedan quietos, ¿cuál será la velocidad del pez de menor masa antes de ser tragado? Esto es lo que se tiene, un pez de masa grande que se mueve con velocidad P mayúscula. Y otro pez pequeño de masa M minúscula que se mueve con velocidad V minúscula. Listo. Este es el antes. Obviamente hay un después. Después de la interacción, lo que ocurre es que el sistema se queda estacionario. La velocidad después de la interacción es cero. Esa es la condición del problema. Obviamente se resuelve aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes de la interacción debe ser numéricamente igual a la cantidad de movimiento después de la interacción. Eso, ¿no? Cantidad de movimiento antes debe ser igual a cantidad de movimiento después. Eso es vectorial, ¿no? Es decir, M mayúscula por B mayúscula más M minúscula por V minúscula debe ser igual a la suma de las masas por la velocidad del sistema. Obviamente el segundo miembro es cero, porque la velocidad del sistema, la velocidad final, se especifica que es cero. Con estos datos yo puedo resolver el problema, ¿no? El primer término, M mayúscula por B mayúscula, pasa al segundo miembro con el signo cambiado, divido M minúscula y me queda la velocidad del cuerpo de menor masa debe ser paréntesis M mayúscula entre M minúscula por la velocidad mayor. Dando valores, están M mayúscula 2,5, M minúscula 1, la velocidad del pez mayor es 0,8 y al resolver esto me queda menos 2 metros por segundo. Retrocede el sistema. ¿Sí? La respuesta, la clave a esta pregunta B de BB. Estoy entrando al chat. No hay participantes al chat que yo tengo, pero por favor, si ingresan, simplemente háganmelo saber. Activen su micro. No se hagan problemas. Bien, voy a esperar unos minutos. En caso de no haber participantes, luego de un minuto continuaré la teoría porque ya hice en media hora los dos primeros problemas. Tanto los propuestos para domicilio como los problemas de clase. De aquí en la teoría hablaba del impulso, dejé en el tintero el término teorema del impulso
y de la cantidad de movimiento. Este teorema establece una relación entre el impulso y la variación de cantidad de movimiento. Me dice que el impulso aplicado sobre un sistema o cuerpo es igual al cambio en su cantidad de movimiento. La fuerza por intervalo de tiempo es igual a la variación de cantidad de movimiento, o masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Se muestra esquemáticamente a un bateador de tenis golpeando una pelota que viene con velocidad v sub 0 hacia él. Eso es antes de la interacción. Inmediatamente después se percibe, se nota, se detecta que esta masa m tiene otra velocidad. El principio o la ley de conservación de la cantidad de movimiento no me dice que la cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa es nula. Es decir, cantidad de movimiento inicial debe ser igual a cantidad de movimiento final. Debe ser constante. Acá tengo un ejemplo antes de la colisión. Este es un ejemplo particular. Verde que viene con cantidad de movimiento azul, P inicial, y rojo está estacionario. La cantidad de movimiento final es cero. En este tipo de interacción, luego de la interacción, dice después de la colisión, el vector, la pelotita de rojo tiene una dirección de movimiento y la pelotita de verde tiene otra dirección de movimiento. Tienen diferentes cantidades de movimiento. Para verde, cantidad de movimiento de A. Para rojo, cantidad de movimiento de B. Si sumamos esas cantidades de movimiento, tendremos la cantidad de movimiento final del sistema, que debe ser igual a la cantidad de movimiento inicial de este sistema. En eso se enfatiza, por favor. En choques o colisiones, que son interacciones que ocurren en un intervalo de tiempo muy pequeño, un décimo o un centésimo de segundo, se consideran dos tipos de colisiones. Una colisión elástica, en el cual la energía cinética antes de la interacción o colisión debe ser igual a la energía cinética después de la interacción o colisión. ¿De acuerdo? El ejemplo, antes del choque, rojo viene con velocidad v1, colisiona con verde que está estacionario. Después del choque, rojo tiene una velocidad v1, verde tiene una velocidad v2. La energía cinética antes de la colisión debe ser igual a la energía cinética después de la colisión. Eso se expresa acá. Además, obviamente, se cumple el principio de conservación de cantidad de movimiento. Estas dos relaciones permiten la solución del problema planteado. Un tema particular y relevante es las colisiones de tipo inelástica, en el cual la energía cinética total del sistema no se conserva. Hay una energía cinética antes de la colisión y también una energía cinética después de la colisión. En este caso, la energía cinética antes, previo a la colisión, debe ser igual a la energía cinética final más una cierta cantidad de energía o delta de Q que se pierde. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como colisión inelástica. Tiene que haber pérdida de energía. Y en el sistema colisión interactúa. Y ahora el sistema, en caso de colisiones totalmente inelásticas, permanece ligado, unido. Aquí la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final más este delta de Q, energía que se pierde. Si además adicionas el concepto de cantidad de movimiento del sistema antes y después de la colisión, tienes las ecuaciones básicas de solución del problema. Finalmente, para hablar de toda colisión, siempre es bueno y es útil definir
la regla de Newton, ¿no? En una colisión unidimensional entre dos partículas, las velocidades relativas de las partículas antes y después de la colisión son proporcionales y de direcciones contrarias. Acá se define el épsilon, el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es un indicador del grado de elasticidad. Los límites son de 0 a 1. Si es 1, la colisión se llama totalmente elástica. Si el coeficiente de restitución es 0, la colisión se denomina totalmente inelástica. Son casos extremos. Ya, luego hablamos del centro de masa. Por favor, vamos a la pregunta número 3. Salvo que alguno de ustedes tenga interés en algún problema en particular. Simplemente me lo dice. Por favor, el enunciado, solamente el enunciado a la pregunta 3. Se aplica una fuerza de 160 newton en horizontal Y a un bloque de 32 kilogramos que se encuentra sobre una superficie horizontal como muestra la figura, lo que hace que aumente su velocidad de 3 metros por segundo y a 8 metros por segundo en horizontal hacia la derecha, en ambos casos. Determine el tiempo que se aplica a la fuerza. Entonces el esquema se aplica una fuerza F. Vamos a la solución. Vamos a hacer uso de la relación entre el impulso y el cambio de movimiento lineal del sistema. Es decir, la definición me dice que el impulso, fuerza por intervalo de tiempo, es igual a la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo o sistema, en este caso de un cuerpo. La fuerza aplicada es 160. El intervalo de tiempo es lo que me están pidiendo. Masa por V final, velocidad final, menos V inicial, velocidad inicial. Me da la variación de cantidad de movimiento del sistema. Le doy valores. 160 por delta de t es 32 por velocidad final 8 menos velocidad inicial 3. Multiplicando 32 por 5, 160. Entre 160, el intervalo de tiempo es 1 segundo. La clave, la respuesta a esta pregunta, A de avión. Entonces, si hubiera alguna pregunta, los escucho. Espero un minuto. Estoy resolviendo los problemas planteados para esta semana, semana 8 del curso de física, no en un orden secuencial. Estoy haciendo un problema domiciliario y a continuación hago un problema de clase. Insisto, en cualquier momento ustedes pueden ingresar, aun cuando yo esté resolviendo un problema, simplemente la preferencia es hacia ustedes. Me interrumpes nomás. Necesito, deseo, quiero que usted me explique tal pregunta. Yo sesgo y resuelvo tu pregunta o tus preguntas, ¿no? Pero obviamente, si no hay participantes, yo, luego de esperar máximo un minuto, voy a resolver los problemas en orden secuencial. Ya he hecho los dos primeros problemas. Es tiempo de clase. Es tiempo de hacer el problema o pregunta número 3 de clase, obviamente, ¿no? Es en principio, la presentación
Con relación a los conceptos de cantidad de movimiento y choques, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera lo voy a hacer por partes, obviamente. Romanos 1. Si el impulso sobre una partícula es nulo, su cantidad de movimiento se conserva. Vamos a la solución. Obviamente, el impulso es la fuerza por intervalo de tiempo. Si esto es cero, no puede haber variación en la cantidad de movimiento, por lo que ésta se debe conservar. Si delta de P, si el impulso es cero, necesariamente el delta de P es cero. Entonces la cantidad de movimiento se conserva. La respuesta es verdadera. A Romanos 1. Vamos a Romanos 2. En un choque de dos cuerpos, siempre se conserva la cantidad de movimiento de cada cuerpo. Eso es falso, ¿no? La cantidad de movimiento del sistema sí se conserva, pero de cada cuerpo no. Veamos un ejemplo. Vamos a dar dos bolas idénticas. Observen el antes, viene la interacción y hay un después, ¿no? Las pelotas verde y naranja vienen, tienen una cantidad de movimiento. Antes, ¿no? En una dirección y después en dirección opuesta. ¿Qué ocurre? La cantidad de movimiento no se conserva, son conceptos netamente vectoriales. Inicialmente, verde va hacia la derecha, naranja va hacia la izquierda. Después de la interacción, verde cambió de dirección y se mueve ya no a derecha sino a izquierda. Naranja cambió de dirección, se mueve ya no hacia la izquierda sino hacia la derecha. ¿De acuerdo? Siempre he referido a un sistema de coordenadas. Observen verde y naranja. Las velocidades tienen direcciones opuestas. Y esto tiene que ligarse al después. Si observamos las masas y las velocidades, que son conceptos asociados a la cantidad de movimiento, observamos que el después, las velocidades, vectorialmente hablando, ¿no? Tienen direcciones opuestas. Antes del choque, verde tiene m por v, naranja m por menos v. Después del choque o colisión, algunos lo llaman interacción, verde cambia la dirección de su velocidad, ¿no? Naranja también cambia la dirección de su velocidad. Su cantidad de movimiento vectorialmente cambia. Por lo que Romanos 2 es falso. Continuamos con Romanos 3. En un choque elástico siempre se conserva la energía cinética de cada cuerpo. Falso también, ¿no? Choque elástico se conserva la energía cinética total del cuerpo. Del sistema. Tengo un cuerpo de naranja, esto es amarillo, amarillo que tiene velocidad inicial 1 y azul que tiene velocidad inicial 2. Vamos a considerar que esté estacionario, porque si me dicen esa frase es para todo caso, con esto cambia. Amarillo que esté en movimiento colisiona con azul que esté en reposo. Ese es el antes, colisión. La energía cinética de 1 es un medio masa, velocidad inicial de 1 al cuadrado. La energía cinética de 2 es 0. El después, tanto puede ocurrir que amarillo se quede ahora estático, estacionario, y 2 tenga velocidad. Eso puede ocurrir, ¿de acuerdo? A veces en los juegos de billar lo puedo observar. La energía cinética después de la colisión primada para la partícula 1 es 0 y para la partícula 2 no es 0, ¿no? Cambiar.
sus cantidades de movimiento y en este caso también su energía cinética. Azul antes era cero, luego tiene una energía cinética diferente de cero. Amarillo antes era diferente de cero, luego después de la interacción es cero. Sí, la clave de esta pregunta A de avión. Cualquier duda, por favor. Me quedé hablando de centro de masa, ¿no? Asumiendo que tenemos un cuerpo macroscópico que está compuesto por un sistema de n partículas, el centro de masa es el punto donde se concentra toda su masa. La posición del centro de masa de un sistema de partículas, particularmente para tres cuerpos de masas M1 azul, M2 verde, M3 o el rojo, ¿no? Está totalmente especificado para un sistema de varias partículas que se distribuyen a lo largo del eje X, sobre todo en el eje X. La posición de su centro de masa X del centro de masa está definida así: M1 por X1 vectorial, ¿ah? Más M2 por X2 vectorial, más M3 por X3 vectorialmente hablando, para estas tres masas, entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Cuando son muchas se usa esta fórmula, pero para 3 es algo que tú debes entender. Complementariamente, la velocidad del centro de masa de un sistema de partículas. Para un sistema de n partículas, la velocidad de su centro de masa está así. Velocidad de su centro de masa es cantidad de movimiento entre la masa del sistema, o la cantidad de movimiento es la masa de todo el cuerpo, de todo el sistema, como por la velocidad del centro de masa. Cantidad de movimiento es la suma de P1 más P2 más P3, en caso de tres cuerpos, para este cuerpo. La masa es total del sistema, mayúscula es la masa de M1 minúscula más M2 minúscula más M3 minúscula, para tres sistemas, para tres cuerpos, ¿no? Casos compactos ya son más complejos, lo vamos a dejar de lado. Otro tema que se debe hablar, en teoría, yo estoy haciendo un recuento de unos minutos, porque no hay participantes, es los temas de gravitación universal y del movimiento planetario. La gravitación universal, especificada por Newton en 1686, me dice: la magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Tengo masas en verde M1 y M2. Entre ellas hay una fuerza de interacción gravitatoria, que está así, por esta fórmula, la fórmula de Newton. La fuerza de atracción gravitatoria entre estas partículas es el producto de la constante de gravitación universal, multiplicando a la masa 1 por la masa 2, entre el cuadrado de las instancias que las separa. G es un valor numérico 6,67 por 10 a la menos 11. Se denomina constante de gravitación universal. M1 y M2 son las masas de los cuerpos de verde y D relevante la distancia entre las partículas. Definición de un campo gravitatorio. Se dice que existe un campo gravitatorio G en una región del espacio si una partícula de masa m ubicada en esta región experimenta una fuerza gravitatoria. Como se puede ver, ¿no? El tipo de gravitación universal lo veo posteriormente, por favor. Ya son 11:44 y resuelvo para culminar la primera hora
La pregunta 4, domiciliario. Problema propuesto número 4. En principio, solamente el enunciado formal. La gráfica nos muestra la relación entre la fuerza y el tiempo para un cuerpo que impacta sobre una superficie. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza media aplicada? Y la solución, obviamente, lo primero es calcular el impulso en las gráficas de la fuerza aplicada como una función del tiempo. Lo que se tiene y se muestra en la gráfica, ¿no? Se está mostrando la fuerza aplicada como una función del tiempo, ¿sí? El área bajo la gráfica es numéricamente igual al impulso. Muchos métodos para esta gráfica. Lo puedes hacer, lo hacemos ahora. Esta área del triángulo, base 2 por altura 15, ¿no? Entre 2, área de un triángulo. 2 por 15, entre 2, 15, a este triángulo pequeño. El rectángulo que sigue, base 2 por altura 15, 30. Y finalmente el otro triángulo. Nuestra escala acá es 4 unidades por 15 entre 2, 30. 30 más 30, 60 más 15, 75. ¿De acuerdo? O lo puedes calcular bajo este criterio, 8 más 2 entre 2 por 15 por 10 a la menos 3, ¿no? Es otro criterio, pero la respuesta es 75 por 10 a la menos 3 newton por metro. Y 5 más 2. Luego lo cambio, por favor. Pero aquí es, lo he hallado por áreas, tú puedes hallarlo por cualquier otro método. El resultado no cambia, es 75 por 10 a la menos 3 newton por segundo. Ahora bien, de acuerdo a la definición de impulso, el impulso es la fuerza media por el intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo es 8 por 10 a la menos 3 segundos y el área es 75 por 10 a la menos 3. Al dividir, obtengo la respuesta. Por favor, háganlo con paciencia. No hay clave en este problema, pero póngale A, ¿no? Pero es fuerza media lo que me piden por el intervalo de tiempo 8 por 10 a la menos 3 es el área bajo la gráfica, 75 por 10 a la menos 3. Voy a poner, ¿no? 8 por 75 y entonces esto es por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Eliminando 10 a la menos 3 me queda 75 entre 8 y al dividir tengo la respuesta. Nada más. 75 entre 8. Aplicas la calculadora y tienes el resultado, ¿no? 9,375. 9,375. Esa es la respuesta, por favor. Fue un clave en A. Esa es la solución a la pregunta número 4 de domicilio. Insisto, si ustedes entran, simplemente me lo hacen saber. Si tienes una pregunta en especial, específica, tú me lo indicas en el chat
estoy entrando de forma continua y constante. Si no hay participantes, yo resolveré los problemas en forma secuencial. He hecho ya los tres primeros, y entonces es tiempo de hacer el cuarto problema, la cuarta pregunta de clase. Se lanza horizontalmente una pelota de masa m igual 0,2 kilogramos contra una pared, como se muestra en la figura. Esta es la imagen. Si la rapidez justo antes del impacto es v sub 0 igual 15 metros por segundo y después del impacto es v final igual 4 metros por segundo después del impacto vectorial, por eso hay que incidir en el concepto vectorial, determine la magnitud del impulso sobre la pelota. Tras un sistema de ejes, como es en un solo eje, conviene hacer el eje X positivo a derecha. Puedes hacerlo al revés, pero defines la convención. Y con este eje yo trabajo, ¿no? Sobre este eje defino un Y en dirección del eje positivo y un menos Y en la dirección del eje X negativo. Vamos a la solución. Ahora sí, una vez enunciado el problema, vamos a la solución. La cantidad de movimiento justo antes del impacto debe ser igual. Cantidad de movimiento inicial, m por v sub 0. Se mueve hacia la izquierda, ¿no? Entonces es m por v sub 0 por vectorialmente menos i, o menos m por v sub 0 en i. El signo menos se iba extrayendo. Cualquiera de esas tres es válida, por favor. Y la cantidad de movimiento justo después del impacto, un instante después del impacto. La cantidad de movimiento es masa por v final. Es masa por v final por i, porque vectorialmente después de la interacción está dirigido, está orientado hacia la derecha. Ahora, hacemos uso del teorema del impulso y la cantidad de movimiento. El impulso es m por v final menos m por v inicial. El impulso será mv por i menos negativo menos mv sub 0 por i. Obviamente, menos y menos da más, me queda m por v inicial más v final en la dirección del eje y, dando valores, la masa 0,2 kilogramos por 4 más 15 en i, el resultado es 3,8 i en newton por segundo. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud del impulso? Solamente el dígito asociado, 3,8 newton por segundo. Newton, unidad de fuerza, segundo, unidad de tiempo. La clave a este problema, la respuesta C de casa. Aquí se enfatiza en que debe haber diferencia en el carácter vectorial. He hecho los primeros 4 problemas domiciliarios y de clase. Estoy a la espera de su participación y esperaré un minuto. Si no, haré algo de teoría, parte final ya. Entonces estoy esperando. Si tuvieras problemas con el micro, puedes dejar la pregunta en el chat. ¿Qué pregunta te interesa? ¿Te preocupa? Dilo nada más. Bien, en caso que no, voy a culminar la teoría. Estábamos hablando de la ley de gravitación universal, ¿no? Y establecimos una definición de campo gravitatorio. Se dice que existe un campo gravitatorio G en alguna región del espacio si una partícula de masa m cualquiera
situada en esta región, experimenta una fuerza gravitatoria. Este cuerpo de masa m es rojo debido a la acción de esta masa, la Tierra lo atrae, experimenta una fuerza gravitatoria. Esto es igual al peso mg. Entonces, el valor de g es la fuerza gravitatoria entre la masa. Entonces, la gravedad es la fuerza de gravitación universal entre la masa del cuerpo. Si hacemos eso, encontramos el valor de la gravedad que actúa sobre este cuerpo de masa m. Si el cuerpo está en la superficie, solamente en la superficie, el valor de la gravedad será g, constante de gravitación universal, por masa de la Tierra entre radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Pero si la distancia varía o la altura cambia, observamos que hay una variación en la magnitud de la aceleración de la gravedad. Cierto que es directamente proporcional a la masa del planeta, pero también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, medida desde el centro del planeta, ¿no? En la superficie de este planeta, la distancia es r, y el valor de la gravedad sub cero en la superficie es g, constante de gravitación universal, por m, masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra en la superficie al cuadrado. Obviamente, si no hay masa, se obtiene g igual a 0. Si no hay más. Ese problema tenemos en el espacio. Para órbitas circulares en satélites, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza gravitatoria es masa por aceleración centrípeta. Se escribe de esta manera, ¿no? La fuerza gravitatoria para satélites, obviamente, es esta gravitación universal G, producto de las masas m del satélite, por m mayúscula masa de la Tierra entre r, distancia al centro de la Tierra al cuadrado, que es masa por v cuadrado entre r, fuerza centrípeta, o también masa velocidad angular al cuadrado por r. Ambos son expresiones de la fuerza centrípeta. Finalmente, para acabar la teoría esta semana, es interesante recordar siempre las leyes de Kepler. Son básicas y simples, ¿no? Al menos la primera ley, todo planeta describe órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos, necesariamente. Esto en base a observaciones astronómicas. Kepler, luego de estudiar los datos de 20 años de observación, 80 años que observó Tycho Brahe, un danés, el movimiento de las estrellas, en base a esos datos, Johannes Kepler dio estas leyes, ¿no? La primera es la más simple, no es un círculo, es una elipse. Todo planeta describe una elipse con el Sol en uno de sus focos, ¿sí? La segunda es la ley de las áreas. El radio vector desde el Sol hasta un planeta cualquiera describe áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Si esta área 1 es igual a esta área 2, el tiempo para ir entre un punto inicial a un punto final de esta área que correlaciona estas áreas, T1, debe ser igual al tiempo T2 que correlaciona el área 2. Si esto es un mes, en el área que está a la derecha, también debe ser un mes para el área que está a la izquierda. Si fuera 2 meses aquí, el área 1 igual al área 2, y acá el tiempo 1 sería 2 meses, este tiempo T2 que está asociado con el área 2 también sería 2 meses. ¿De acuerdo? Se recorren áreas iguales en tiempos iguales. Y finalmente la tercera ley de Kepler, la ley que relaciona los periodos. El periodo al cuadrado entre la distancia media
al cubo es constante para todo planeta. Se verificó experimentalmente para todos los planetas conocidos. Y esa es la teoría. Voy a ver si hubiese alguna participación. Ya he hecho los 4 primeros problemas. La primera hora concluido y entonces ahora trato de explicar y resolver obviamente las preguntas 5. Primero domiciliario, ¿no? Un estudiante de masa M está parado sobre sus patines en una pista de hielo sosteniendo una mochila de masa M minúscula. Si la masa de la mochila en la dirección horizontal es, si se lanza una mochila en dirección horizontal con una rapidez de 16 metros por segundo, calcular con qué rapidez retrocederá el muchacho inmediatamente después del lanzamiento. Por favor, falta este dato. Pongan M mayúscula, la masa del joven, del estudiante, es 8 veces la masa de la mochila. Por favor, pongan ese dato. Y vamos a la solución del problema. Obviamente, se debe cumplir el principio de la cantidad de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes de la colisión o interacción debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la interacción o colisión. ¿Perdón? Damos el dato. Antes de la interacción no había cantidad de movimiento, es decir, ni el joven, el estudiante, ni la mochila se movían. Antes de la colisión, cero. Después, la mochila M minúscula es lanzada con una velocidad de 16 metros por segundo, más 8 veces la masa de la mochila es la masa M del joven estudiante por la velocidad, que es lo que quiero hallar. La velocidad del estudiante. B mayúscula, ¿no? Obviamente, uno de ellos pasa al otro miembro. Tengo menos 8M por B mayúscula. La velocidad de retroceso es igual M por 16. Las masas M son factores comunes. Se retiran. Tengo la velocidad de retroceso es menos 2 metros por segundo. La clave a este problema, porque me piden rapidez, la magnitud del vector velocidad, la magnitud del vector de retroceso es solamente 2 metros por segundo. Se denomina magnitud al valor asociado a el concepto vectorial, el número nada más, sin tener en cuenta la dirección. La respuesta clave a esta pregunta 5 es A, de avión. Me detengo un minuto si tuvieras alguna pregunta. Si no, yo esperaré un par de minutos esta vez para resolver el problema número 5, ya no domiciliario, sino de clase. Sin duda, solamente ingresen, ¿no? Bien, a continuación yo haré el problema 5. Ya he hecho 4, hasta el problema 4 de clase. Tiempo para hablar sobre el problema 5. Pero nuevamente, insistiendo, si ingresas, simplemente activa tu micro.
Si no hay preguntas, resuelvo el problema número 5, esta vez domiciliario, de clase. La figura nos muestra la gráfica de la fuerza como función del tiempo, ejercida por una raqueta sobre una pelota de tenis de masa m igual 60 gramos. Si la velocidad de la pelota justo antes del impacto es v sub 0 igual menos 8 metros por segundo, determine su rapidez después del impacto. Tengo el esquema que me muestra la gráfica como función del tiempo, ¿no? Y lo que me dice es que se aplica una fuerza a una pelota de tenis que tiene 60 gramos de masa. Nos piden la velocidad inmediatamente después del impacto. Obviamente yo trabajo con un sistema de coordenadas X, Y, ¿no? Donde prefijo un origen, o hay una izquierda y una derecha para el estilo, para entender el concepto vectorial. El impulso no está asociado con la fuerza, que es de tipo variable, como puedes ver. Inicialmente, la pelota de tenis se mueve hacia la izquierda, ese vector de verde, V sub C. Posteriormente, luego del contacto con la raqueta, la pelota se mueve hacia la derecha con velocidad V final. Visto, el impulso es igual al área bajo la gráfica. Nuevamente, el impulso es esta área sombreada de verde. Hay que calcular el área bajo la gráfica, ¿sí? El impulso es igual al área bajo la gráfica, el área sombreada de verde, el área del triángulo. La mitad de la base, 3 por 10 a la menos 3, porque está en milisegundos, por la altura, 2 por 10 elevado al cubo. Y eso, como se puede ver, es 3 newton por segundo, ¿no? Unidad de fuerza newton, unidad de tiempo segundo, 3 newton por segundo. Ahora sí, hago uso del teorema del impulso. Si yo aplico un impulso sobre un cuerpo, esto es igual a su variación en cantidad de movimiento, segunda ley de Newton. El impulso es igual cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Si me piden magnitudes nada más, masa por paréntesis, cantidad de velocidad final menos velocidad inicial. El resultado, ya calculé el impulso 3, es igual a masa 60 gramos, por eso es por 10 a la menos 3, por E final, que es horizontal a derecha, por eso es positiva, menos, obviamente, porque la velocidad inicial está hacia la izquierda. Resuelves, por favor. 3 entre 6 por 10 a la menos 2, acá te queda 300 entre 6, 50. Tienes B más 8 es igual a 50. El resultado de V, la velocidad final, es 42 metros por segundo. La clave, solución a este problema es de dedo. Por favor, cualquier duda que tengas, yo espero un minuto.
Voy a ver si hay algún participante. Si no, haré un recuento. Por favor, me detengo. Y lo primero que hago es dar un recuento de los 5 primeros problemas. Ya se han hecho. Los voy a pasar nada más a un ritmo de 2 problemas por minuto. He hecho ya 5 problemas, por favor. 5 problemas domiciliarios y también 5 problemas de clase. Estoy pasando nada más la solución de los 5 primeros, primero domiciliarios, y luego pasaré los problemas de clase. El ritmo, 2 problemas por minuto. También he hecho el problema 3. La solución está ahí. Lo he explicado durante varios minutos. Pregunta 4. Y de repente esto me está claro, ¿no? No, pero bueno, es 8. Y finalmente también he hecho esta pregunta número 5. Esta, ¿no? Aquí hay que poner, lo voy a resaltar en amarillo, M mayúscula es 8 veces M minúscula. ¿No? Muy tiempo voy a pasar la clave a los 5 primeros problemas que he explicado, ¿no? De clase. Obviamente estos problemas de clase los va a hacer un profesor en tu aula, en forma regular. También expliqué el problema 2 que estoy presentando. Concluimos con la pregunta 4 y 5, ¿no? 4 está acá. Es 4, 4. Y esto no lo hemos hecho. Es 4. ¿Dónde está 5? Bueno, vamos a ver. Es
Sí. Bueno, con esto acabamos la pregunta 5. Ahí nos habíamos quedado. Es tiempo de hacer la pregunta número 6. Primero domiciliaria. Es esta. ¿Sí? Primero el enunciado en un minuto. El enunciado básico. La figura nos muestra un cuerpo de masa M minúscula colocado en el punto Q. Si la masa de la Tierra es aproximadamente 81 veces la masa de la Luna, determine la razón de las distancias A entre B para que el cuerpo de masa M minúscula se encuentre en equilibrio. M minúscula está a una distancia A de la Tierra y B de la Luna. Obviamente, la solución tiene que ver con las fuerzas de interacción gravitatoria, ¿no? La Tierra va a atraer al cuerpo con una fuerza hacia la izquierda. En magnitud, esta fuerza va a ser fuerza aplicada por la Tierra, G, constante gravitación universal, por masa del cuerpo, M minúscula, por masa de la Tierra, M mayúscula, entre A, distancia al cuadrado. También el otro cuerpo, la Luna atrae al cuerpo con una fuerza hacia la derecha. El valor numérico de esta fuerza es fuerza aplicada por la Luna es igual a G, constante de gravitación universal, multiplicando el producto de las masas, M minúscula, la masa del cuerpo, por masa de la Luna, está en mayúsculas, ¿no? Entre la distancia, entre el centro de la Luna y la masa M, que es B al cuadrado. Ahora la condición. Si está en equilibrio el cuerpo de masa M, la fuerza ejercida por la Tierra debe ser numéricamente igual a la fuerza ejercida por la Luna. Si agrupamos esas dos relaciones, tengo fuerza de T es igual a fuerza de la Luna, está expresado en algebraico. Primera relación se iguala con la segunda relación. Obviamente se va la constante de gravitación universal que está presente en ambos miembros de la igualdad y el valor de la masa del cuerpo M minúscula. Si hago la observación que masa de la Tierra es 81 veces masa de la Luna, inclúyelo por favor, te queda A entre B es igual a 9. Te queda A cuadrado entre B cuadrado es 81. Eso es lo que te queda. Extraes raíz y queda A entre B es igual a 81. Hazlo con paciencia, ¿no? De paso que ejercitas tus habilidades y destrezas operativas. La clave de este problema de dedo. Me detengo un minuto por si hubiese alguna pregunta. Me parece que no hay. Ok, si no hay preguntas, luego de un minuto continuaré con el problema número 6, pero ya no de ejercicio propuesto, sino de problema de clase. Este. Vamos, primero el enunciado en un minuto. La figura nos muestra dos bolas A y B de masas iguales, M igual a 1 kilogramo. La bola A de azul, la bola B de naranja. La bola A tiene una rapidez v sub A igual 4 metros por segundo y colisiona frontalmente con la bola B de naranja.
inicialmente en reposo. Esa observación es relevante. Asumiendo que la colisión es totalmente inelástica, determine la cantidad de calor que se libera. Desprecie la fricción en la superficie horizontal. Bien, obviamente ese es el esquema, ¿no? Azul va a golpear, colisionar, chocar con naranja que inicialmente está en reposo. Eso es lo que se dice. Ese es el esquema gráfico. Hay un antes de la colisión, antes de la interacción, antes del impacto entre azul y naranja. Hay también un después de la interacción. El dato me dice que es totalmente inelástica y esto es lo que se quiere decir con una colisión totalmente inelástica. El cuerpo A, azul, y el cuerpo B, de naranja o amarillo, como quieras, están ligados, permanecen unidos. Y ahora hablo de velocidad V del sistema. Tanto azul como naranja o amarillo deben tener la misma velocidad. Ahora sí, hago uso del principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes de la colisión debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. ¿De acuerdo? Eso es m v sub a más m v sub b antes de la colisión debe ser igual a 2m, porque ahora están ligados, azul y naranja o amarillo, por la velocidad del sistema. Datos, la masa de un kilogramo, la velocidad 4 metros por segundo. Para el cuerpo de naranja la velocidad final es cero, la velocidad inicial es cero, y entonces tengo como resultado esta relación, ¿no? Masas 1 por la velocidad cero. Debe ser igual 2 veces m, que es 2 veces 1, por la velocidad del sistema. Resolviendo, tengo que la velocidad posterior después de la colisión, 4 entre 2, más 2 positivo, 2 metros por segundo. Ahora bien, de acuerdo al principio de conservación de la energía antes de la colisión, en este caso cinética, debe ser igual a la energía cinética después de la colisión, más la cantidad de calor que se pierde, la cantidad de energía que se pierde, porque obviamente la colisión es inelástica. Valores: energía antes de la colisión, un medio m, v sub a al cuadrado, más cero, porque obviamente naranja o amarillo tiene velocidad cero. Debe ser igual un medio masa, que es 2 veces m, por la velocidad después de la colisión al cuadrado, más lo que falta de energía se llama un medio de la masa 1 por velocidad, por 2 al 4 al cuadrado, ¿no? La velocidad inicial debe ser igual a un medio masa, que es 2 por v al cuadrado, lo calculé 2 al cuadrado, más, obviamente, en el primero tengo 16 entre 2, 8. 8 es igual a 4 más Q. Q es 4 joules. La energía perdida es de 4 joules. La respuesta, la clave a este problema es D de dedo. Con eso prácticamente terminado. Me faltaría solamente la pregunta 7. Voy a pasar ahora sesgando en los problemas de clase lo que se ha hecho hasta ahora. Pregunta 1 de clase. Voy a pasarlos a un ritmo de 2 problemas por minuto. Pregunta 2.
de clase, ¿ah? Problema de clase. También hicimos problema 3. Estoy pasando simplemente los problemas ya hechos. Por favor, si ingresas, simplemente activa tu micro. O si tienes problemas con el micro, deja la pregunta en el chat. Pregunta 5. Ya hasta ahí hemos llegado. No, pregunta 6. Hemos hecho ya las 6 primeras preguntas, tanto de clase como domiciliares. Voy a pasar brevemente a un ritmo de 3 por minuto las preguntas domiciliarias. El ritmo es más acelerado, 3 por minuto. Solamente estoy pasando, por favor, no estoy resolviendo ni explicando y estos problemas. Estas preguntas fueron hechos en el horario habitual, pero si te interesa alguna de ellas, simplemente di. Pregunta 5. En 5 había que hacer esa acotación, está resaltado amarillo, cambien ese dato. Y finalmente lo que hemos hecho hasta que hemos llegado, la pregunta número 6, ¿no? A continuación, culminaré los ejercicios domiciliarios con la pregunta número 7. Es esta, ¿sí? En principio el enunciado.
Si un cuerpo en caída libre se suelta desde cierta altura A, determina el punto para que la aceleración del cuerpo sea igual a la mitad de la aceleración que adquiere en la superficie de la Tierra. Considere R el radio de la Tierra. Vamos a la solución porque es rápida. Cuando el cuerpo está o llega a la superficie de la Tierra, el valor de la aceleración es de la gravedad. Gravedad terrestre y gravedad común que siempre usamos es G sub 0 es constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio terrestre elevado al cuadrado en la superficie de la Tierra. Pero es con énfasis, si el cuerpo está a una altura h de la superficie terrestre, ahora tiene un G'. Este G o G' debe ser igual. Sin su índice, G, constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra, entre lo que cambia es el denominador, radio terrestre más h, h es la altura, paréntesis, elevado al cuadrado. Esa distancia tiene que ser elevada al cuadrado. Y ahora sí, condición del problema, yo quiero que este valor de la gravedad en la superficie sea la mitad de el valor, sea el doble que lo que tenemos en ese punto, ¿no? O el G pedido sea la mitad de la gravedad en la superficie. Operativamente, eso se relaciona con las dos primeras ecuaciones, ¿no? 1 y 2 se incluyen 3 y tengo gravedad G sin su índice debe ser igual a G sub 0. Entre 2. Por eso el término en el segundo miembro va en el denominador 2R cuadrado. Obviamente elimino G por M numeradores y me queda 2R cuadrado es igual R más H al cuadrado. Elimina GM solamente. ¿De acuerdo? Extraigo raíz y me queda R más H es raíz de 2 por R. Compactando, H es igual. Paréntesis, raíz de 2 menos 1 por R. Revísalo, por favor. Extrae la raíz y te queda R más H es igual. Raíz de 2 por R. Raíz de 2 por R. Te queda H igual, paréntesis, raíz de 2 menos 1 por R. Obviamente yo deduzco que H debe ser 1.41 menos 1R, 0,41 veces el radio de la Tierra. La clave a esta pregunta, D de dedo. En eso se concluye los problemas domiciliarios. Nuevamente, si tienes alguna pregunta, si no hay participantes, yo voy a continuar con el siguiente problema, pero de clase. ¿Qué es esto? En principio el enunciado solamente el enunciado, ¿ah? Y en su separata hay que hacer la corrección. Primero el enuncio y luego digo las correcciones, ¿sí? La masa del planeta Júpiter es aproximadamente 318 veces la masa de la Tierra y su radio es 11,2 veces el radio de la Tierra. Determine la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter. Si en la Tierra es G sub 0 igual 10 metros por segundo al cuadrado. Considere te hago una relación 318 entre 11,2 elevado al cuadrado como 2,54. Considere esa aproximación. Por favor, en su separato dice Marte.
cámbienlo a Júpiter. Y esta acotación, esta aproximación, para que ustedes eviten el problema, ¿no? Bien, vamos a la solución. Vamos a designar por M sub 0, R sub 0, a la masa y el radio de la Tierra, respectivamente. Y sin subíndices, M mayúscula y R mayúscula, la masa y el radio de Júpiter. De acuerdo al dato, la masa de Júpiter, M nada más, es 318 veces la masa de la Tierra, o M sub 0. Eso es el dato. El radio de Júpiter es 11,2 veces el radio de la Tierra, o R sub 0. Se pone, pero está en escala, ¿no? Esta es Tierra y esto es Júpiter. La Tierra tiene masa M0, tiene radio sub 0. Júpiter obviamente tendrá una masa M mayúscula sin su índice y un radio R sin su índice es de Júpiter. Si se trabaja con esos datos, obviamente, en la Tierra un astronauta experimenta G sub 0, el valor de la gravedad en la superficie. En Júpiter va a experimentar un valor de G que yo quiero calcular. M sin su índice, la masa de Júpiter. Ahora sí, hago uso de la ley de la gravitación universal. G en la Tierra, en la superficie, constante de gravitación universal, por masa de la Tierra, M sub 0, entre radio de la Tierra, R0 al cuadrado. G en Júpiter, constante de gravitación universal, que no cambia, masa de Júpiter, M simplemente, entre radio de Júpiter, R simplemente, elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿cuál es el cociente de G en Júpiter entre G terrestre? Pongo los datos nada más, ¿no? En el numerador G en Júpiter, gravitación universal por masa entre radio de Júpiter al cuadrado. Entre gravedad en la superficie terrestre, constante de gravitación universal, masa de la Tierra entre radio Tierra al cuadrado. Separando los términos, obviamente elimino G, me queda M entre M0, paréntesis, y lo pueden acomodar, háganlo con paciencia, R0 entre R elevado al cuadrado. Obviamente, si continúo y particularmente pongo el dato, ¿no?, que dice masa de Júpiter es 318 veces la masa de la Tierra, 318 veces M sub 0 entre M sub 0. Radio de la Tierra y en el denominador radio de Júpiter es 11,2 radio de la Tierra. Se van esos valores, tanto de M sub 0 en el primer corchete como R sub 0 en el segundo corchete, porque están tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué me queda? 318, ¿no?, numerador, entre 11,2 al cuadrado, denominador. Al dividir, el dato que me dan es 2,54, lo puedes hacer. Por favor, trata de hacerlo para que tus destrezas operativas se mantengan vigentes. La clave a este problema está dado con la gravedad es 2,54 veces, la gravedad en Júpiter, es 2,54 veces la gravedad en la Tierra. 2,54 por 10 me da 25,4 metros por segundo al cuadrado. Una gravedad muy alta. Y la clave a este problema es 7A de avión. Con eso se han concluido todos los problemas domiciliarios y se han hecho 7 problemas de clase. Voy a pasarlo simplemente a un ritmo de 3 problemas por cada minuto.
Por favor, el ritmo, 3 problemas por minuto. Simplemente los estoy pasando. Se asume que tú puedes volver a verlo desde el principio, ¿no? Simplemente estoy pasando los problemas. Si tienes alguna pregunta, duda, activa tu micro, nada más, no te hagas problema. 3 primeras preguntas. También he hecho las otras preguntas, los otros problemas. Los estoy pasando simplemente, ¿no? Obviamente a un ritmo prudente. Ahí, las 6 primeras preguntas. Y terminamos con esta pregunta número 7. Ok, también se han hecho 7 preguntas de clase. Esta es la pregunta 1. Voy a volver a pasar, por favor, a un ritmo de 3 problemas por minuto, insistiendo. Si algo no te quedó claro, simplemente participa. Si no, trata de buscar mm, con paciencia la lógica secuencial para la solución del problema. Pero en el video está hecho, ¿ah? Tú puedes ver en asincrónico. Pregunta 5. Pregunta 6. Y ya hemos hecho también, fue la última, pregunta 7. Culminamos esta sesión con la pregunta número 8.
la única pregunta que falta detallar en esta semana número 8. Pero por favor, si ingresan, simplemente activen el micro o si tienen dificultades, dejen la pregunta en el chat. Yo estaré atento. Bien, pregunta 8. El enunciado, solamente el enunciado, por favor. 3 planetas esféricos. A, B y C, aislados, están alineados, como se muestra en la figura. Si la fuerza de A sobre B y la fuerza de A sobre C representan las magnitudes de las fuerzas gravitatorias de los planetas A con B y de A con C, respectivamente, halle la razón F de A sub B entre F de A sub C. Se muestra el esquema, por favor, los cuerpos de amarillo A, de marrón B y de azul C. Relevante la información. Amarillo tiene M medios, marrón tiene M y azul 2 veces M. Esos son los datos. También se muestran las distancias entre sus centros. Entre amarillo y marrón hay una distancia D. Y entre marrón y azul, estoy tomando criterio 4D. De lógica, pues, obviamente hay marrón azul, marrón claro, marrón oscuro, en promedio marrón. Bien, con estos pequeños datos vamos a la solución del problema. Obviamente, A interactúa con B y B interactúa con A. El valor, la magnitud de la fuerza de A ejercida sobre B, que son pares acción y reacción, ¿no? Obviamente hay otra fuerza de C sobre B. Hago uso de la ley de gravitación universal. Fuerza de A sobre B, constante de gravitación universal, producto de las masas. Uno es m medios amarillo, otro es m marrón. Entre la distancia, d al cuadrado. Esto es g, constante de gravitación universal, por m al cuadrado entre 2d al cuadrado. Ahora, la fuerza de interacción entre AC, entre A y C, A entre amarillo y azul, constante de gravitación universal, producto de las masas, m medios amarillo, 2m azul. Entre la distancia entre ellos es 5D. D más 4D, 5D elevado al cuadrado. Operando tengo, verifícalo, ¿no? G por M cuadrado entre 25 de cuadrado. El denominador está elevado al cuadrado. Me piden la correlación F sub AB entre F sub AC. De lo anterior, esto se coloca gm cuadrado entre 2d cuadrado, f de AB, entre gm cuadrado entre 25d cuadrado, f de A sub C. Se elimina gm cuadrado de los numeradores. También de cuadrado. ¿Qué me queda? F de AB entre f de AC es 25 que pasa al numerador entre 2 que queda en el denominador. Y eso es 12,5. La clave a esta pregunta de dedo. Con eso se concluyen los problemas. Por favor, espero un minuto. Y para concluir, voy a pasar los problemas domiciliarios a un ritmo de 2 por minuto. Lo voy a pasar nada más, por favor. Lo estoy pasando. Si ingresas, me dices. No hay ningún problema.
Pregunta 1. Pregunta 2. Voy a pasar 3 problemas por minuto. Si ingresas, me interrumpes en cualquier momento. Esa es la razón de asesoría académica. Atender a las observaciones, dudas, ¿no?, que tengan los alumnos. Pregunta 3. Domiciliario. Continuando con el esquema de domiciliario, hay pregunta 4. Pregunta 5. Y relevante lo que está en amarillo es corrección a la separata que ustedes tienen. Pregunta 6. Y con eso se termina Ya vengo. la pregunta número 7. Acaba los ejercicios domiciliarios propuestos. Adicionalmente, se han hecho los problemas de clase, ¿no? Los ejercicios planteados que debió resolver un profesor en clase. Estos problemas los voy a pasar a un ritmo de un 2 problemas por cada minuto, por favor. ¿Sí? Empezamos con el problema 1. Si tienes problemas, simplemente dilo, ¿no? Si no, ahí tienes los problemas ya resueltos, tanto de casa, propuestos o domiciliarios, como quieras llamarlos, para que los revises. Tienen el contenido temático de la semana, organizado obviamente en forma secuencial, para que cualquier alumno lo revise. No he profundizado en la teoría porque corresponde a un profesor del curso, ¿no? Él debe hablar de la teoría. Y tampoco mucho en los problemas propuestos de clase, porque un profesor debe explicar. Insistiendo, el profesor tiene un método para explicarlo, es válido. Lo que no puede cambiar es la respuesta, que es única. Tal como lo han visto en el examen, la respuesta es única. Y en el examen ya están las preguntas más organizadas. Todo lo que diga siempre es válido solamente para el curso de física, por favor. Enfáticamente. Nada de lo que yo digo lo tienen que tomar como válido para otro curso. Cada curso desarrolla otro tipo de procesos. No quiero tener dificultades con colegas de otros cursos. Lo que yo digo solamente es válido para lo que se hace en el curso de física. Obviamente, enfatizamos en algunos detalles que son particularmente válidos para el curso. Pregunta 5.
Pregunta 6. ¿Qué hora ahorita? 6. Las observaciones que ustedes quieran hacer. Estoy escuchándolos. Espero un par de minutos más, por favor. Y concluyo con los dos últimos problemas de clase. Sí. Camino. No tengo Ya, plaza. Me voy a invitar, Alejandro. Ahí está servido tu comida. concluyo, por favor, con la pregunta 7. Lo que está resaltado en rojo hay que cambiar y adicionar al material, por favor. Y la solución al problema 8 de clase A, por favor. Los problemas de clase solamente yo los presento en forma referencial. También lo hago en forma referencial. Temáticamente los debe hacer el profesor del curso. Pero la respuesta no puede variar. La respuesta sí que es única. ¿De acuerdo? Por favor, eso no puede cambiar. Eso no debe variar. La solución puede ser diferente. Cualquier método que use el profesor, cualquier método que use el alumno es válido. No hay problema. El que tú quieras. Pero la clave no puede variar. Listo. Muchas gracias por escuchar este video, porque ustedes supuestamente lo van a ver en asincrónico. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Nos vemos. Hasta luego.